¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. Los concursos de belleza han sido siempre tan seguidos como criticados, al menos desde la década de 1960. Colectivos feministas, tanto en México como en Estados Unidos, han protestado por la cosificación del cuerpo de la mujer. Al mismo tiempo, estos concursos son seguidos por millones de personas y le han dejado ganancias millonarias a sus organizadores, entre ellos Donald Trump, quien fue dueño del concurso Miss Universo. Ahora, una ley aprobada por la Cámara de Diputados en México los cataloga como violencia simbólica. ¿Esta medida dignifica a las mujeres o criminaliza la belleza? Veremos qué piensa la mesa. Y México es uno de los países con mayor estrés hídrico del continente. Gran parte de nuestro territorio está en la zona conocida como Aridoamérica y por ello cuidar el agua es imperativo. Un colectivo impulsa una campaña para urgir a diputadas y diputados a aprobar una nueva ley general de aguas que garantice el acceso equitativo y sustentable para todas y todos. ¿Por qué importa tanto esta ley? Y en Ecuador se realizaron elecciones presidenciales durante el fin de semana y allá el candidato Andrés Arauz aventajó en la primera vuelta. Con ello, América Latina podría estar en la antesala del regreso de la ola rosa, la de los gobiernos de izquierda. ¿Por qué son relevantes estos comicios ecuatorianos? ¿Qué está en juego para las izquierdas latinoamericanas y para la mexicana? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. México es un país con altos índices de violencia contra las mujeres. De ello dan cuenta 11 feminicidios al día, así como un elevado registro de agresiones que ha sido reconocido por el gobierno federal como uno de sus retos en materia de seguridad. Pero no es la única violencia que padecen las mujeres y las niñas en el país, y es que reforzada y reproducida por costumbres, tradiciones y prácticas cotidianas. Para frenar esta situación, la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó tipificar la violencia simbólica y la violencia mediática en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La reforma, que todavía debe ser discutida en el Senado, establece que la violencia mediática es la que promueve estereotipos de género de manera directa o indirecta, como la humillación, la explotación, degradación, desigualdad, discriminación o cualquier forma de violencia representada y reproducida en estereotipos, valores o ideas. Mientras que la violencia simbólica es la expresión, la emisión o difusión de mensajes o de ideas que reproducen, justifican o naturalizan la subordinación, la desigualdad, discriminación y la violencia contra las mujeres. En esta categoría está cualquier evento que promueva estereotipos de género como los concursos de belleza. Con la aprobación de esta reforma, las instituciones públicas no podrán asignar recursos, publicidad, subsidios ni cualquier apoyo económico a eventos donde se evalúe de forma integral o parcial la apariencia física de mujeres, niñas y adolescentes. Veamos qué piensa la mesa de martes y saludo con mucho gusto, como cada martes y jueves, a Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, Genaro. Buenas noches a todas y todos. Bienvenida y bienvenida también Estefanía Veloz, como cada martes y jueves, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, Genaro. Buenas noches, compañeras, compañeros, compañeres. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante o con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas, qué gusto. Bienvenido. Y Martín Gou, desde la ciudad de Nueva York, la Gran Manzana, politólogo, estudiante también. ¿Cómo estás, amigo de este espacio? Todo bien, muchas gracias. Saludos a todas las personas que están en el foro y que nos están viendo. Bienvenido. A ver, empiezo contigo, Veloz. ¿Cómo ves este tema? Evidentemente nos estamos saliendo un poco de lo que todo el mundo está hablando, un poco también para darle un respiro al programa, porque creo que es un tema y creemos que es un tema interesante, importante a debatir, el tema de la cosificación de los cuerpos de las mujeres, esta iniciativa que está evidentemente en Cámara de Diputados y que no está prohibiendo, pero sí quitando por lo menos recursos públicos a este tipo de eventos. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que va de la mano con esta nueva ola legislativa que lo que quiere es llevar a las mujeres a alcanzar una igualdad sustantiva. Yo creo que esto encaja perfectamente en esta nueva visión de lo que es el feminismo institucional, y a mí me parece bien y lo aplaudo mucho. El tema que tocabas hace un rato respecto al presupuesto tiene que ver con que durante mucho tiempo se actuaba como que el presupuesto para la que las mujeres jóvenes participaban y para bajar presupuesto en las universidades eran estos certámenes de belleza donde entre ellas competían a ver quién era la mujer más bonita. Justo los concursos de belleza son un espacio que refleja una estructura social patriarcal que valida al patriarcado, pero que al mismo tiempo le dice a la mujer que su nivel de belleza es equiparable a su valor, a lo que significa, y que lo demás que tiene que ver con sus habilidades, con
con el conocimiento, con otras aptitudes, no vale y no funciona porque este es un mundo de hombres. Yo creo que este es un gran momento para hablarlo en México, sobre todo porque creo que durante mucho tiempo se nos pensó como edecanes, ¿no? Hemos tenido muchas discusiones respecto a las edecanes que había en la Cámara de Diputados, lo que hemos visto en los debates políticos donde era el único espacio que ocupaban las mujeres, y creo que hoy estamos transitando a darnos cuenta de cuáles son los espacios de violencia, dónde están los espacios de hipersexualización que también son violencia y que además también entra en esta nueva era de cuestionarnos los estereotipos de género y los estándares de belleza que están siempre puestos sobre la mesa a través de una mirada masculina, estándares de belleza que son irreales, que son inalcanzables, que tienen que ver con modificaciones estéticas, y lo que hacen es a las niñas y a las mujeres decirle, así te tienes que ver porque así te quieren ver ellos, ¿no? Y además los concursos de belleza tienen algo interesante que me parece, esta cosa en la que tienes que actuar y enamorar a los jueces, ¿no? Y que desde luego no encaja con que puedas ser un poco violenta, con que te puedas cuestionar algunas cosas, con que estés saliéndote de la norma de lo que quieren que hagas y de lo que quieren que seas. A mí me parece muy bien y lo aplaudo. Creo que no es más que la intención de nombrar otro tipo de violencias como es esta, y que no se puede permitir que en un país como este, sumamente machista, sumamente misógino, se sigan celebrando y se sigan aplaudiendo ver mujeres pasar como pedazos de carne a ver cuál le gusta más y a quién, ¿no? A mí sí me parece que va de la mano una estrategia para erradicar la violencia. Desde luego no es suficiente, pero sí la aplaudo y creo que sí entra en el plano de la igualdad sustantiva, ¿no? A ver, Villagrán, ¿contrapunto o coincides con esta lectura? No, genuinamente creo que contrapunto en este sentido. Creo que la lucha sí tiene que ser, por supuesto, contra los estereotipos. O sea, el nivel de votación que alcanzó esta modificación a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue de 444 votos a favor. Es decir, se presentaron suficientes argumentos como para entender en qué manera va la violencia simbólica. Sin embargo, yo no comparto ni a mí me gusta la idea de criminalizar los certámenes de belleza en este sentido. Si se va a erradicar la violencia simbólica, tendríamos que entrarle también al tema de la prostitución, al tema de la imagen de las mujeres en la televisión y sobre todo también la imagen y las exigencias de las mujeres en las telenovelas, por ejemplo. Si vamos a velar el tema de si vamos a vencer, a luchar contra los estereotipos, creo que tendría que ser pues en general, porque el tema es que muchas veces, como lo ha dicho Lupita Jones y muchísimos otros expertos al respecto, es que estereotipan a las mujeres que participan en estos certámenes de belleza como si solo fueran mujeres guapas y mujeres tontas al mismo tiempo, y en realidad es que si observamos la mayoría de los certámenes de belleza, Miss Earth, Miss International, Miss Universo, Miss Mundo, son mujeres que están ahí de entrada por una convicción basada en el desarrollo de su propia integridad personal. Sé que se puede ver justamente como pues este fortalecimiento de la idea machista, pero muchas de estas mujeres son calificadas no solo por su cuerpo, sino también por el desarrollo de habilidades, por un esquema de nutrición. Tener un cuerpo de esa manera, no es cierto que todas están operadas, requiere de muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación física. Entonces tampoco podemos denigrar a las mujeres que de manera voluntaria están haciendo eso, porque si esta es una fuente de empleo, si es una manera en la que las mujeres también pues desarrollan una carrera profesional, pues, o sea, yo creo que está mal que le pongamos tanta connotación negativa. Por supuesto es una violencia simbólica, sí abona eso, pero también tenemos que decir que los feminicidios no son culpa de los certámenes de belleza. Miss Coahuila del 2017, Carla Campbell, señalaba que, por ejemplo, en ese estado les pedían tener una licenciatura para poder acceder a un certamen de belleza. Lo que estamos diciendo es que no solo se trata de ser bonita, se trata de todo un concepto de belleza que podemos emanar desde la filosofía de los griegos, donde la belleza no solo tiene que ver con la fisonomía física, sino como con la integridad, con acciones de caridad. Es decir, es muchísimo más complejo que solo las connotaciones negativas que las mujeres de izquierda le quieren poner. Entonces hay que entrarle al debate pues de otra manera, no solo juzgando a aquellas que se sienten cómodas con su cuerpo y que quieren venderlo de esa manera. Bien. Pues, ¿venderlo como tal? ¿Vender el cuerpo de esa manera? Me refiero, bueno, es a lo que voy. Esto también podría entrar en el esquema de la prostitución. ¿Cómo pueden cosificar y dañar el tema de los certámenes de belleza, pero no entrarle también a la discusión? No es exactamente lo mismo. Una mujer vende belleza con su cuerpo, con un esquema de nutrición, con un cuerpo bien formado, con toda una concepción de belleza, pero cuando lo hace con la prostitución, ¿sí está bien? Es decir, tenemos que ver cuál es la voluntad de las personas que se dedican a esto. A ver, antes de pasar la voz a los caballeros, creo que déjenme darle el contrapunto a Veloz, porque sí acabo de escucharla ahorita, verla levantar la mano, y creo que está interesante lo que acaba de mencionar Ana, como para contrapuntos que me imagino que va a tener Veloz.
A ver, no se contraponen las ideas de meter iniciativas sobre la prostitución y dar esa discusión. Sin embargo, esta discusión se tiene que dar porque hoy no hemos visto concursos en los que se permita a las mujeres participar si no miden más de 1,70, si tienen alguna suerte de, si su cuerpo se ve diferente, si tienen un color de piel distinto. Yo sí creo que la discusión es qué estándares de belleza y qué estándares de ser sano y de nutrición están sobre la mesa. Es verdad que eso es lo que nos dicen que es ser bonita, lo que se ve, porque es más bonita una mujer que gana un concurso de belleza que una mujer que sale todos los días a la calle, que una mujer que trabaja en una oficina, porque esas sí son mujeres bonitas y el resto de las mujeres no. A mí sí me parece muy peligroso este discurso, que creo que hoy estas iniciativas lo que hacen es explotar el debate, aunque hoy podamos cuestionarnos si nos movemos en un esquema en el que ciertas mujeres tienen mucho más valor que otros, y me parece peor que todavía te pidan que para competir para eso que tener licenciatura, porque además te tienes que ver como yo quiera, y tienes que haber estudiado para que me contestes preguntas interesantes. A mí se me parece una lástima. Es lo que no me entendiste, o lo que no queda claro, no solo es la belleza física. Sí, pero a ver, hay el punto, por ejemplo, del requisito de una licenciatura para uno de estos concursos. Creo que sí podría entrar en una materia de si es discriminación o no que se le permita o que se le pida a una persona que tenga estudios de licenciatura, ¿no? Es que al rato van a pedir doctorado para ser Miss México o lo que sea. Pues estaría buenísimo, porque así motivarías que más mujeres aspiren a tener doctorado. Lo que estoy diciendo, estos concursos nadie las obliga, son voluntarios. En todo caso, tendríamos que entrar al esquema de que no haya menores de edad si quieren participando y que solo mujeres adultas puedan participar ya con un pleno conocimiento de todo lo que esto implica. Ahora, yo creo que criminalizar los certámenes de belleza es equivocado. Ha habido también otras discusiones que se han dado a través de esto, como por ejemplo que participen mujeres trans. Ya Miss Universo permitió la participación de mujeres trans, no cisgénero, y que estuvieron como participantes. La Miss España, por ejemplo, fue una Miss trans. A ver, de lado, porque además esos concursos en general, mayoritariamente están hechos para el público heterosexual masculino, el que consume, digamos, este tipo de concursos, y evidentemente pues también a quien les guste, a las mujeres que les guste ver estos concursos y demás. Pero está también el tema, mencionaba por ahí Veloz, el tema de las edecanes del INE, que creo que también está bastante, las edecanes en general, y yo más bien incluyo el de los edecanes del INE, que a mí me tocó en alguna presentación, que había solamente hombres, y hasta puso un tuit que luego me regañaron porque eran argentinos, y te pregunto a ti, Martín Go, como binacional también, y uno de estos chicos me escribió por Twitter para decirme, no discrimines, porque yo soy también tengo nacionalidad mexicana y no sé qué, ¿no? Pero es el tema de la binacionalidad, evidentemente, pero también el tema de la cosificación en general de los cuerpos, ¿no? Y hombres trabajando, digamos, en ese tipo de trabajos, obviamente todos de muy buen ver, y evidentemente como tratando de mandar un mensaje desde el INE de que no solamente a las mujeres, sino que ahora también iban a utilizar más bien a hombres, digamos, que parecen modelos. ¿Cómo lo ves? Pues mira, no voy a decir nada que no sepan. Sin duda los prejuicios o los juicios que se hacen dependiendo de tu género a la hora de desempeñar un trabajo son distintos, pero me parece que hay una diferencia sustantiva entre lo que estaban discutiendo sobre los certámenes internacionales de lo que están pasando en México. Y creo que es que aquí estamos hablando de recursos públicos detrás de este tipo de iniciativas. Me parece que, sin duda, nadie está debatiendo que no es un pequeño paso, no cambia las situaciones estructurales. Esto es síntoma más bien de algo más, pero sí creo que es una buena postura que el gobierno no esté detrás de este tipo de estereotipos. Esa sería mi postura, y que creo que lo diferencia de los certámenes internacionales que década con década debaten este tipo de asuntos, pero no sé si el debate es que los propios estados que participan lo están financiando. Claro, el tema es justamente eso. No creo que la iniciativa lo que busca es simplemente quitarle los patrocinios públicos, los subsidios a este tipo de certámenes. ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Qué más podremos abonar desde una perspectiva de un hombre cisgénero heterosexual a la discusión? Hay dos, es que sí hay una parte que es prohibicionista y otra que Martín describió muy bien, y que es simplemente que no haya recursos públicos en certámenes de belleza, que era una práctica muy común en los gobiernos estatales para atraer turismo, para atraer, digamos, las cámaras a su estado, y que yo celebro que efectivamente no tenga por qué haber subsidios ni gastos en una actividad que sí contribuye a reproducir roles tradicionales de género. Desde mi punto de vista, cualquier trabajo no tendría por qué estar
no tendría por qué pasar por un filtro de la apariencia de una persona. De hecho, en los currículums me parece discriminatorio que sea una práctica común pedir que haya fotografías o que en los avisos de ocasión o en los avisos de empleo tenga como requisito esto de la buena apariencia. Y efectivamente esto es más que algo estructural, síntoma de una división tradicional de género, en donde también han prevalecido mucho los criterios estéticos de belleza occidental, muchas veces inalcanzables pues, para el promedio de nosotros los mexicanos, y que sí generan problemas de violencia mediática y de violencia simbólica que preceden a la violencia física, la preceden y la refuerzan, y también pensar el cuerpo como una mercancía de consumo. Todo esto genera incluso trastornos alimentarios. Ahora hay que decir que estos debates no son únicos en México. Por ejemplo, leía hoy que en el Reino Unido van a prohibir a los influencers que utilicen los filtros de la app que hacen como si uno tuviera la piel perfecta. Pero yo creo que aquí es un debate interesantísimo y no tengo una respuesta contundente, pero sí habría que poner en tela de juicio si el prohibicionismo y la restricción es la vía adecuada. En esta idea de prohibido prohibir, y que efectivamente sí hay sectores de la sociedad, hombres, mujeres, que valoran y que les gusta este tipo de concursos y de certámenes. A mí, en lo particular, no me gusta. Pero me parece que quizás una vía que podría ser complementaria o incluso que yo diría hay que priorizar antes que el prohibicionismo es todo esto de la pedagogía, de la batalla cultural. Por ejemplo, Estefanía daba argumentos muy potentes. Me parece que esa es la vía. Quizás sea más difícil, más laboriosa, pero también sus efectos van a ser más duraderos. Y sí me preocupa en esta parte de la violencia mediática o simbólica, pues ¿quién se va a erigir como el censor de los contenidos? Ya más allá de la mercadotecnia, del marketing, donde es muy evidente, pero sobre todo si ingresamos en terrenos como el arte y la cultura. Claro. Mira, mencionas muchos temas, Alejandro, pero Estefanía quiere rapidísimo contestarte porque ya nos tenemos que ir a este bloque, pero sí es un tema también sobre lo que uno aspira, digamos, en términos de belleza, ¿no? Esos filtros que te hacen ver la piel perfecta, esos concursos en donde unos cuerpos son hegemónicos y qué tipo de cuerpos, pues los cuerpos que no tienen grasa corporal, etcétera, etcétera, ¿no? Hay como todas estas discusiones en torno que en general, en efecto, son discusiones muy interesantes y que de hecho podemos hacer un programa entero sobre él. Y qué bueno que estemos tocando también estos temas un poco también para salirnos de los otros. Pero a ver, Velo, rapidísimo. Nada más que este presupuesto que se bajaba para los concursos, como se dice comúnmente, se podía justificar como participación de las mujeres jóvenes, participación de las mujeres, de cosas que pasaban en las universidades, y era una manera de decir, mira, estoy capacitando en participación a las mujeres, y resultaba que eran concursos de belleza. También era como lo utilizaban, y creo que esto es la otra discusión respecto al dinero público que se gastaba en eso, que dejó a las mujeres sin tener verdaderos talleres de lo que sea. Exacto. Porque preferían gastarse en certámenes de belleza porque el presupuesto te lo permitía, ¿no? Bueno, déjame hacer una pausa y regresamos para otro tema. Si en redes sociales te han llegado mensajes con el hashtag Agua para Todos Ya, se trata de una campaña donde distintos colectivos urgen al legislativo para que apruebe una nueva ley general de aguas pendiente desde el 2012. Así como lo oyes, al regreso veremos por qué. Estamos en Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Ayer se dio a conocer que algunas comunidades indígenas de Quintana Roo y de Veracruz presentaron demandas de amparo en contra del Poder Legislativo para que cumpla con su obligación de expedir una nueva ley general de aguas, pendiente desde el 2012, hace casi ya 10 años. ¿Y por qué necesitamos una nueva ley general de aguas? Pues para cumplir el mandato del artículo 4 de la Constitución y que el Estado garantice el acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico a todas y a todos los mexicanos. Veamos el contexto. Con la etiqueta Agua para Todos Ya, el colectivo Agua para Todos realiza una campaña para solicitar a la Cámara de Diputados que se apruebe una nueva ley general de aguas. La ley vigente
promulgada en 1992, permite el otorgamiento de concesiones a entidades privadas y la transmisión de derechos, es decir, del total o una parte del volumen de agua que se tiene concesionada. Esto contraviene el artículo 4 constitucional que reconoce el derecho humano al agua. Desde 2012, cuando se reconoció este derecho, se ordenó la redacción de una nueva ley general que consigne la garantía que debe ofrecer el Estado al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico. Hace un año, el colectivo Agua para Todos presentó una iniciativa ciudadana que reconoce el agua como un bien común de la nación y garantiza el acceso equitativo y sustentable. Aunque la propuesta ya había sido cabildeada y tenía el apoyo legislativo necesario, otros partidos presentaron sus propias iniciativas. Morena presentó dos, el Partido del Trabajo una y el PAN presentó otra. En noviembre de 2020, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento aprobó el proyecto de dictamen propuesto por el panista Mario Mata sin que la iniciativa ciudadana o alguna de las otras propuestas hubiesen sido dictaminadas. La propuesta conserva el sistema de concesiones hasta por 30 años renovables. El Ejecutivo Federal dijo entonces que su gobierno no trabajará con leyes que permitan la privatización del agua y la continuidad de un sistema de concesiones neoliberal. Punto y contrapunto. Bueno, segundo punto a discutir. Ya habíamos platicado hace algunas semanas, Ana, ¿te acuerdas? Sobre el tema de un caso excepcional que en la bolsa de Nueva York estaba o iba a entrar a cotizar en la bolsa una compañía de agua de California, me parece, y hablábamos un poco sobre el tema pues de la crisis hídrica que hay, del estrés hídrico que hay en el mundo y sobre algunos intentos de privatizarla. ¿Cómo ves esta nueva ley general de aguas? ¿Por qué es importante ponerla en el debate legislativo o no? ¿Cómo lo ves, Ana? De entrada decir que no hay un solo dictamen en este momento que proponga privatizar el agua. Genuinamente este ha sido el discurso pues de la izquierda durante mucho tiempo y que toman el agua como rehén político y realmente nunca han logrado comprobar que alguna parte del esquema político nacional quiera privatizar el agua. Para entender realmente el debate de qué se trata, consulté a un experto en agua que se llama Edgar Santiago, él es licenciado de hidrobiología de la UAM y lo que él me explica justamente es que no hay un dictamen de privatización para los recursos hidráulicos justamente en la Comisión de Recursos Hidráulicos. Lo que se está proponiendo es que hay estados como Coahuila que ya lograron que el agua sea administrada y surtida por un privado, lo que ha generado, pero con un control gubernamental muy estricto, y que esto ha provocado que la calidad y el abasto sea mejor. Lo que pasa es que la Ley General de Aguas plantea esquemas nacionales y se tienen que tomar decisiones estatales porque no es lo mismo el planteamiento de agua para Sinaloa que lo que necesita Yucatán, y es justamente lo que está pasando con estas personas de Cancún, de Cozumel, de Chetumal y del municipio de Solidaridad que están preocupadas en Quintana Roo por el tema, por ejemplo, del Tren Maya, que dicen que no les están pues asegurando que sus comunidades van a tener acceso al agua. Entonces creo que es un debate muy pertinente, pero es un debate que se tiene que dar sin ideologías en términos de que se tiene que tomar decisiones técnicas, y para eso tendríamos que entonces estar concentrados justamente en que el Congreso de la Unión tenía que haber legislado esta ley desde hace 8 años, es decir, este debate ha estado congelado por más de 8 años y la Ley General de Aguas pues no ha tenido un cambio sustancial. Decir puntualmente nuevamente que no se pretende privatizar y que se tienen que encontrar esquemas donde sí exista la participación de privados, porque lo hemos comprobado, el Estado no tiene los recursos para poder brindar esto, y nada más decir que en este momento hay 36 millones de mexicanos y mexicanas sin acceso al agua, y esto no se lo es culpa de los gobiernos neoliberales, porque la izquierda ha gobernado muchos estados en este país. Oye, te tengo que preguntar porque vi a tu gatito o gatita atrás, no sé si es Milagro, que estaba comiéndose tu rosa, trae un cono, ¿qué le pasó? La esterilicé porque esterilizar salva vidas y todavía está en proceso de curación. Esterilicen a sus animales. Así es. Bien, Alejandro, ¿cómo lo ves? ¿Qué pasó? Tú también ya esterilizaste a tu perrito, yo lo sé, pero cuéntame, ¿cómo ves el tema de la ley de aguas? Bueno, luego te platico del buen Fausto, pero hablando de aguas. No, a ver, lo que dice Ana, esto de revestir de decisiones técnicas un debate que es puramente ideológico, y qué bueno que sea ideológico, pero admitámoslo, porque la derecha siempre está diciendo a la izquierda que sus argumentos son ideológicos y revistiendo de científicos infalibles y técnicos las posturas de la derecha. Y aquí la pregunta es, ¿se vale que concesionarios participen, que sea un mercado de agua, o es un derecho humano que debe ser preponderante?
Y me parece que hay muchas analogías con el debate que estamos dando en materia de electricidad. Hay muchísimas analogías, bienes de la nación, temas de soberanía sobre los recursos naturales. Y si nos remitiéramos al razonamiento de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, pues dirían que, ojalá y no lo digan, ¿verdad? Pero si lo extrapolamos forzosamente, que impera o es más importante el tema de competencia económica, de respetar las concesiones que la ley de Carlos Salinas de Gortari desde 1992 facultó, que empresas como Iberdrola e Odebrecht actúen de manera simétrica con agua. Todo eso sobre el derecho humano al acceso del agua y al del Estado sobre el manejo de sus recursos naturales. Afortunadamente, en este debate no han llegado este tipo de argumentos, pero sí hago esa extrapolación para ver qué tan disparatados son cuando hablamos de mercados de energéticos. Esto de que si revocamos las concesiones del agua, el consumidor va a ser el que va a terminar pagando precios más altos, o que esto sería violatorio al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o que estamos inhibiendo la inversión de actores o de inversionistas extranjeros. Fíjate cómo es como una misma tónica toda esta narrativa de privatización de la década de los 90s. Y la verdad es que yo diría, pues privatizaron prácticamente todo, menos el aire. Y si pudiera privatizarse el aire, ya lo hubieran hecho. Y creo que el común denominador en todos estos procesos, en agua, en energéticos, en servicios y bienes del Estado, es que pisotean preceptos constitucionales con artículos, legislaciones secundarias o con reglamentaciones que contravienen esos, como por ejemplo el artículo 4 sobre el agua o el 27 sobre la soberanía de la nación sobre sus recursos naturales. Bien, ¿cómo lo ves, Veloso, este tema de la nueva de la Ley General de Aguas? ¿Por qué se ha tardado tanto? ¿Y cómo está el espíritu de Morena, digamos, con respecto a lo que se busca? Porque Morena pues, ha metido que la iniciativa de la reforma eléctrica, que todo el tema de la Guardia Nacional, como que ha dejado estos otros temas, digamos, incluida la ley para el acceso al derecho a decidir, incluida las leyes también para diversidad sexual, todos los temas progres como que los van poniendo ahí hasta atrás. Me da gusto que el agua esté dentro de los temas progres, porque pues yo la verdad sí. creo que es complejo y que no se ha dado porque necesita o requiere de consenso y además de una conversación efectivamente muy técnica para no caer en argumentos falaces y que no tienen más que darle carga, precisamente como decía Alejandro, ideológica a esta discusión. A mí me parece que retomar la discusión de que si tiene que hacer ley general es muy interesante porque la ley como está ahora parece que no obliga a los estados a entrarle de lleno a esta discusión, que no obliga a los estados a cumplir con sus obligaciones, válgame la redundancia, de cumplir con sus obligaciones respecto a lo que les toca dar en temas del agua. Creo que la rivalidad que ha habido en este tema entre estados da mucho para que se dé entrada a esta ley, que tenga que ser general, lo que la vuelve obligatoria para todos, y creo que ya nos ponen un piso parejo de quienes tienen responsabilidades sobre el agua y que creo que somos y son todos los estados, ¿no? Y después de eso, estas iniciativas tienen 2 o 3 puntos bastante interesantes y uno efectivamente es el de las concesiones. El gran problema de las concesiones es que, como ya dijo la Auditoría Superior, solamente el 1% se han revisado bien o a profundidad. La mayoría como que no se toman en cuenta y han actuado como negocio y puede estar pasando lo que ha pasado con el petróleo durante mucho tiempo. Y yo creo que eso es algo que se tiene que, si se va a dejar, que se tiene que manejar con pinzas y que se tiene que tomar dentro de sus justas dimensiones, que ya no podemos seguir pensando que hay que concesionar todo y que hay concesiones que ya no funcionan, ¿no? Y la otra es la de los asentamientos humanos. Parte de esta iniciativa contempla que el agua se tiene que dar o se tiene que otorgar a ciertos asentamientos humanos. En esos asentamientos humanos hay muchas comunidades indígenas que no cumplen con estas características para ser asentamientos humanos, entonces eso abre un debate también diferente de cómo está el lenguaje técnico legislativo dentro, que también creo que se tiene que cambiar. Sí, no es fácil, no es una iniciativa que se vaya a dar al vapor y que no se tiene que hacer al vapor, que además de tener una conversación amplia, también creo que sí tiene que estar lleno de la mano de expertos y expertas que entienden muy bien
cómo funciona o tiene una radiografía del agua en México, y esa es una parte interesante. Y sí creo que definitivamente se necesita una regulación, pero no rápido, no de bote pronto. Y creo que la discusión de que ya se nos está viniendo encima el tiempo y que se necesita regular nos puede llevar a tener una iniciativa que flaquee de muchas maneras, porque lo que queremos es sacarla de manera rápida. Yo sí creo que todavía hay cosas que tomar en cuenta, habría que darle una leída mucho más profunda, pero terminaría con la idea de que es cierto que urge una regularización del agua, porque hoy más de 10 millones de mexicanos y mexicanas no tienen acceso al agua y se les ha prohibido exigir este derecho que es constitucional, ¿no? Bien. Martín, ¿cómo ves este tema? Evidentemente, yo también coincido con Veloz, no debería ser un tema progre, pero la verdad es que son colectivos que impulsan ese tema de derechos, los que quieren ponerlo en la discusión, y como bien decía hace rato, pues como que el partido mayoritario estaba poniendo como que los temas de seguridad nacional, los temas ahorita por la COVID también evidentemente, y dejando estos otros temas pues detrás, y son temas que importan, por supuesto. Primero, no quiero que pase desapercibida Galita, que también está esterilizada. Esterilizada, así que, pero bueno, regresando a lo que nos importa, a mí lo primero que me preocupa es que estemos viendo muchas iniciativas que van por distinto lado y que solo llegue una. Sobre todo porque lo que entiendo es que el debate está tratando de subsanar algo que debió haber pasado hace 8 años, que es entender el agua como un derecho y como un servicio público, pero hoy en día es absurdo pensar en el agua sin pensar en el cambio climático. Creo que debería de ser este momento un punto de encuentro, un foro, donde se busque una ley 360 que piense también en los mantos acuíferos, en los ecosistemas que dependen del agua y en el cambio climático. Si no, imaginemos que hoy pasa una ley perfecta. En un año nos vamos a volver a juntar a decir, uy, esta ley es incompleta, es obsoleta, porque no está considerando el nuevo gran problema después de la pandemia, que es el cambio climático. Así es. A ver, Ana, creo que Ana tenía la mano levantada también y quería decir, a ver. Sí, o sea, tenemos que tener bien en cuenta que el artículo 27 constitucional ya señala que el agua es propiedad de la nación. No importa que, o sea, si en una ley secundaria presuntamente viene algo de privatización, queda exactamente eliminado porque en la Constitución viene claramente, y como ya les dije, no existe ningún dictamen en este momento en ninguna comisión que pretenda privatizar. El tema de la participación de privados es en el tema de, como les dije, del control y de la distribución, y si a Estefanía le gusta tanto citar, estaba diciendo cifras de la auditoría, pues lo que yo le podría decir es que un 90% de los contratos que ha dado la Cuarta Transformación en 2 años han sido por adjudicación directa. Entonces no se vale que por un lado estén criticando en el tema de energía, en el tema del petróleo, ahora en el tema del agua, la participación de privados, cuando eso ha permitido tener muchos servicios públicos a mexicanos y mexicanas a lo largo del territorio nacional, pero por otra que la Cuarta Transformación tenga el 90% de sus contratos con adjudicación directa. Bien, creo que me queda todavía tiempo para un comentario más. Si alguien quiere contestarle a Ana. Ana, Veloz, adelante. Sí, a ver, la distribución del agua en México está polarizada y parte de eso es el papel que juegan las empresas privadas. El Estado está para beneficiar a quienes no les llega el agua y que son muchas partes del país en los que no se les ha priorizado porque no se les ve como negocio. Entonces sí tenemos que empezar a hablar de que el Estado tiene que entrar a decir, a ver, hay un sector al que están dejando atrás, y si la discusión de que los privados tienen que entrar y que no importe si varias gente se queda sin agua, pues entonces ya no entendí. Si les interesa que la gente tenga acceso al agua, les interesa más que entren las empresas privadas para que el Estado no meta las manos. Porque hasta aquí no entendí cuál es el argumento de la derecha ya. Ya no entiendo si quieren que la gente tenga acceso al agua o prefieren que haya muchas empresas que puedan entrar a extraer agua. Ya no, la verdad es que me confunde muchísimo. Bueno, no es el argumento de la derecha, es el argumento de Ana, ¿no? Ana no es la derecha, ¿no? A lo mejor es parte de la derecha, pero no creo que Ana represente a toda la derecha que hay, como tú tampoco representas a todas las izquierdas que hay, ¿no? A ver, Ana, ¿quieres contestarle? ¿Te viste aludida por la derecha? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí. Ah, perfecto, es que se me cortó. No, pues definitivamente, como yo lo señalé en un principio, este debate no se tiene que dar en un tema ideológico. El agua es un recurso natural que merecemos todos los seres vivos, y creo que en este momento, pues de entrada ya vimos cómo este gobierno de la Cuarta Transformación lo estaba usando como un recurso político en el tema de Chihuahua. Entonces creo que la próxima ley, la Ley General de Aguas, tiene que ir en totalmente dirección opuesta al tema ideológico, sino técnico. Aunque no les gusten los tecnócratas, son necesarios para el desarrollo del país.
Bueno, finalmente, rapidísimo, Alejandro, que levantaste la mano. ¿Cuáles tecnócratas? O sea, los únicos papers en los que salen son en los Panama Papers y en lavado de dinero. Faroleaban muchísimo con su preparación técnica. Dime un paper académico que hayan publicado, por favor. Eso de los tecnócratas es puro cuento. Y Bueno. justamente el problema de que no haya agua para todos es el acaparamiento de las grandes empresas y de los grandes latifundios como el de Chihuahua. Ahí está el problema de las concesiones. Bueno, déjenme hacer una pausa. Vamos a darle seguimiento al tema, por supuesto, de la ley general, la nueva ley general de aguas, discusión que se va a dar en el Congreso de la Unión, pero por lo pronto hacemos una pausa y al regresar, el domingo pasado, este domingo, hubo elecciones en Ecuador y aunque ninguno de los candidatos consiguió un triunfo aplastante, Andrés Arauz logró el 32% de los votos. Arauz fue ministro de Rafael Correa, cuyo partido también parece haber conseguido la mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Vuelve el correísmo a este país? ¿Cuáles son las implicaciones? Regresamos a ver qué opina la mesa de Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El domingo se celebraron las primeras elecciones del año en el continente con medidas sanitarias y 16 candidatos a la presidencia. Los ecuatorianos salieron a votar. No hubo un claro ganador, aunque el primer lugar de los votos lo consiguió Andrés Arauz, un personaje muy cercano al denostado expresidente Rafael Correa. Mientras que la definición del segundo lugar, que será el contendiente de Arauz el próximo 11 de abril, ha generado un intenso debate. Veamos el contexto. Ecuador se irá a segunda vuelta electoral el próximo 11 de abril. El Consejo Nacional de Ecuador informó que ninguno de los 16 candidatos que buscaban sustituir a Lenín Moreno consiguió el 40% de los votos y una diferencia de 10 puntos sobre el segundo candidato. Andrés Arauz consiguió el 32% de los votos y hasta este martes, con el 99.2% de las boletas contadas, Yacu Pérez ocupaba un cerrado segundo lugar con el 20.11% de la votación. Unas décimas atrás está el empresario Guillermo Lazo, con el 19.49% de los votos. Arauz, de 36 años, fue postulado por la Unión por la Esperanza, el partido del expresidente Rafael Correa, del cual fue ministro de Conocimiento y Talento Humano. Yacu Pérez, de 51 años, es doctor en Derecho, defensor del medio ambiente y presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. De mantenerse la tendencia, será la primera vez que un líder indígena logre llegar a segunda vuelta electoral. Rafael Correa, que gobernó de 2007 a 2017, vive en Bélgica luego de su rompimiento con Lenín Moreno, que fue su vicepresidente. Correa se dice perseguido político de Moreno, mientras que la justicia ecuatoriana le condenó a 8 años de cárcel por cohecho, sin posibilidades de postularse nuevamente a un cargo de elección popular. Pero eso no frenó al correísmo, que además de conseguir que su candidato llegue a segunda vuelta, su partido se perfila para ser la primera fuerza partidista en la Asamblea Nacional, mientras que el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, que postuló a Pérez, se convertiría en la segunda fuerza política. Punto y contrapunto. Martín, empiezo contigo. ¿Cómo ves esto? Si en efecto regresa, si regresa a la izquierda, Ecuador, o por lo menos la izquierda que representa Correa, pues sí se estaría reconfigurando poco a poco el escenario latinoamericano, ¿no? Ya con Argentina, Chile, que también pronto tendrá elecciones, Brasil no, evidentemente, ahí está Bolsonaro, pero López Obrador también, y como que podría haber un regreso de esta ola rosa a América Latina. ¿Cómo lo ves? Pues primero veo las elecciones en Ecuador como un correísmo anticorreísmo, en un contexto muy particular, no solo por la pandemia. Recordemos que Guayaquil fue noticia mundial por la tragedia que habían tenido en el manejo de la pandemia ahí, sino porque el actual gobierno ha estado empujando a marchas forzadas una serie de reformas que han generado mucha tensión al interior del país, porque pues, mientras son ellos quienes deberían estar velando por la salud y la economía de los habitantes, pues al mismo tiempo parecen que sus intereses están en otro lado. Esto nos deja 3 candidatos que generan expectativas distintas. El primero, que es Yacu Pérez, que es, digamos, lo más a la izquierda de la izquierda progresista, trae una agenda que para mí es muy interesante y que creo que es fundamental, porque toca temas de medio ambiente, porque trae agenda LGBTI+, porque pone en el centro de su agenda a las mujeres. El gran tema, y fue una de las sorpresas de esta elección, las encuestas no lo ponían tan arriba y terminó siendo una buena sorpresa, al menos desde mi punto de vista. ¿Cuáles son las contraindicaciones que le señala la prensa local allá? La primera es que se presenta como una opción más moderada de la que en realidad es,
Y si bien esto es una estrategia electoral, hace que algunos de sus seguidores sientan que no va a ser tan contundente a la hora de empujar sus políticas. Y la segunda es que no tiene experiencia en el gobierno, que si experiencia es la tragedia de Guayaquil, pues yo tampoco la querría. El segundo, que es quien va puntero, Andrés Arauz, que digamos que es el candidato del correísmo, se presenta como una izquierda en lo económico, pero muy conservador en la parte de los valores. Entonces, no sé si es realmente el gobierno de izquierda que nos gustaría dentro de este mapa de izquierdas en Latinoamérica. La cruz que carga sobre su espalda es cómo separarse justamente del correísmo, de la parte más coercitiva de ese gobierno. Ese es el gran reto que tiene. Y por último, la opción de derecha, que es Guillermo Lasso, un ex banquero, es conservador. Él sí se presenta como para disminuir el Estado y bueno, de su agenda de valores y su agenda social ni siquiera hablemos porque no tiene postura en favor del aborto, etc. etc. En la segunda parte que creo que es importante y con esto cierro es el Congreso, porque va a quedar, si todo sale como los datos están ahorita, con una mayoría de izquierda. El problema es que es una mayoría de izquierda dividida en dos partidos. Entonces, eso genera una expectativa porque le va a poner un alto, o esa es la expectativa justo, a políticas de derecha, pero requiere de la coordinación de los dos partidos. Entonces, eso puede minar un poco esas intenciones. Cierro con un dato, el 60% de las personas que votaron fueron menores a 40 años, solo para tenerlo en el mapa. O sea, un electorado bastante joven. ¿Cómo lo ves, Exacto. Alejandro? ¿Coincides con esta lectura? Sí, yo diría que desde 2007, que fue la primera vez que se eligió a Correa y hubo un cambio, un proceso de cambio democrático en Ecuador, pues el electorado ecuatoriano se ha inclinado por opciones de izquierda. Lo que pasó fue un breve paréntesis cuando se eligió a Lenín Moreno, que era el candidato del correísmo, pero que terminó traicionando al movimiento, se alió a la derecha, a los banqueros, a las finanzas, a Wall Street, y se dedicó a perseguir a quienes fueran sus anteriores compañeros, a mandarlos al exilio incluso, y a inventarles y a fincarles delito. Si hoy Correa se presentara en Ecuador, pues en cuanto pisara suelo nacional, estaría en la cárcel, y por eso es que está viviendo en Bruselas. De ese nivel era el tipo de persecución y de traición, y me parece que es muy oportuno hacer una comparación, o creo que encontramos algunas semejanzas entre el proceso de transformación de Ecuador y el proceso mexicano, y aquí ya podemos ver una radiografía de cómo fue el correísmo después de Correa para pensar cómo podría ser el obradorismo después de Obrador. Y creo que una de las reflexiones es en torno a la sucesión del poder, ¿no? En estos procesos de transformación. Aquí, por ejemplo, cuando Lázaro Cárdenas le transfiere el poder a Ávila Camacho, todo el ideario revolucionario va, digamos, descafeinándose hasta llegar al gobierno de los negocios que fue el de Miguel Alemán. O no nos vayamos tan lejos, en el ciclo de gobiernos de izquierda, pues Marcelo Ebrard le entrega la estafeta a Mancera y Mancera termina traicionándolo no solo a él, que lo manda incluso a otro país, sino a todo un movimiento, y se dedicó frívolamente a gobernar a favor de sus intereses inmobiliarios. Pero entonces creo que la lección aquí es que el electorado manda al traidor de Lenín Moreno al lugar de la historia que le corresponde, que es la marginación, y que tarde o temprano los procesos sociales terminan de recuperar su senda y de recuperarse. Ahora, lo que también es muy interesante es la expresión del movimiento indígena y ambientalista. La verdad es que ahí el desafío del correísmo va a ser una opción más a la izquierda en algunas agendas que el propio correísmo, cosa que no está pasando aquí en México. En México la expresión electoral, las expresiones electorales de izquierda las tiene acaparadas o dominadas la izquierda. Todavía no se configura y no veo en el horizonte una opción de configuración de una opción más a la izquierda de la cuarta transformación. Y esto pues es muy cómodo. Incluso Correa yo creo que prefiere confrontarse en segunda vuelta con el candidato de las derechas que con alguien con el que puedes encontrar muchas semejanzas y coincidencias y que sería muy difícil atacar porque es un movimiento legítimo que lleva las banderas del indigenismo y del ambientalismo. Bien. A ver, Ana, la derecha, como diría Estefanía Veloz, ¿qué opinas?
Primero quería yo entrar con algo muy interesante que encontré en todo este proceso de Ecuador, pero me sorprende mucho cómo Alejandro vive, no solo él, muchas personas, o cómo él lo expresa como en este victimismo, porque a ver, Mancera no traicionó a nadie. Tenemos que recordar que en el sexenio de Mancera fue cuando hubo una gran desbandada de gente del ex PRD que se fue a Morena. Entonces Mancera al final pues se quedó sin un partido, sin el partido que lo llevó al poder, y bueno, pues por eso tuvo que encontrar equilibrios políticos en otro lado, pero nadie mandó a Marcelo Ebrard a otro país, ¿eh? Él se fue solito, se autoexilió porque estaba en peligro, porque le cacharon mucha corrupción en la construcción de la línea 12, y esa es una investigación que ya pasó y que él dejó pasar los años para poder regresar aquí a ser canciller, que lo ha hecho brillante, pero no podemos olvidar la corrupción de la línea 12 y por eso fue que vivió en Francia. Mancera no tuvo la culpa. Ahora, respecto a lo de Ecuador, a mí me parece apasionante en términos democráticos lo que estamos viendo, este proceso de cómo termina la primera vuelta y de que el segundo y el tercer lugar pues están compitiendo a ver quién pasa a la segunda vuelta. Creo que son filtros, pues a mí me encantaría que en México existiera algo así, justamente porque entonces ya no podríamos tener esta clase de relatos que se inventa de que hubo fraude, no hubo fraude, Esto de la primera y la segunda vuelta creo que es algo muy útil. Estamos viendo un Andrés Arauz que está compitiendo, bueno, ya con la segunda vuelta, que es Yacu Pérez, que a mí me encanta el tema de que venga pues el ala de la izquierda indígena. Me gusta mucho ese empoderamiento que tienen nuestros pueblos latinoamericanos en términos de estar fortaleciendo sus orígenes, pero no me gusta la violencia que se vive en muchas naciones, y de Guillermo Lasso, que pues lo tengo que decir, es gran afín a nuestra ideología. Nosotros nos encantaría que pues él fuera el que llegara al poder. Sin embargo, pues estamos viendo algo que esperemos que no se repita en México. Allá la oposición no se unió y fue por eso que ahorita están tan fragmentados. Yacu Pérez está pues en un extremo totalmente distinto a Guillermo Lasso y parece inexistente la posibilidad de una alianza para que alguno de los dos pues combata pues al correísmo del que nos estaban hablando, ¿no? La diferencia entre el segundo y el tercer lugar es mínima y ahorita apenas van con un 97% computado, entonces entre el 2 y el 3% pues nos dará la diferencia, pero se me hace apasionante esto que están viviendo los ecuatorianos. Buenísimo. A ver, Veloz, ¿qué le contesta la izquierda? La derecha lo dijo ella, no lo dije yo, que hay afinidades ideológicas con el PAN, lo dijo ella. Sí, definitivamente Lasso representa esa parte intransigente de la derecha, pero yo diría que de este proceso lo más interesante es el lugar en el olvido que le deja a Lenín Moreno, porque está deslegitimado una vez que llegas al poder porque te votan por un proyecto y por un proyecto de nación, y llegas y haces otro y de pronto estás del lado de la oposición y de pronto te empiezas a endeudar al país. Hoy es uno de los países más endeudados con el FMI y se endeudó para salvar a las empresas porque hoy Ecuador tiene 2 millones más de pobres, aún endeudado hasta arriba, ¿no? Hasta tope. Y sí creo que eso es algo que le está cobrando factura. Hay que decir que este proceso también es interesante porque en Ecuador es obligatorio votar. Entonces, esta suerte de voto nulo que se está dando es a través de invalidar el voto, ¿no? O voto en blanco. Y creo que eso también hubo mucho porcentaje de eso porque ha sido un proceso muy desanimador por el tema de la pandemia y específicamente porque tienen muchos años desde que salió Correa persiguiendo a los personajes aliados del gobierno de Correa. Uno de ellos es Jorge Glass, que hoy todavía está en la cárcel. Muchos tuvieron que huir. Esta manera de querer erradicar lo que es el correísmo y que hoy la población le dijo a Correa que todavía confía en él, que todavía confía en su proyecto, que todavía hay mucho que hacer y que van a votar por Andrés Arauz para que continúe uno de los proyectos probablemente más interesantes de Latinoamérica, dicho incluso por otros presidentes de otros países y por analistas de otros países que no son ni mucho menos de izquierda, pero que se reconoce el avance del correísmo sin duda alguna. Y creo que el escenario que se le pone y que mencionaba Alejandro hace un rato, este candidato de los movimientos indígenas es como si en el 2024, fuera un candidato del ZLN y alguien de Morena. Creo que es algo similar y que da mucho de qué platicar desde luego desde la izquierda. Ahora, yo diría que en su justa dimensión, porque Ecuador, si bien tiene un gran porcentaje de pueblos indígenas, el indigenismo no es homogéneo, no todos los indígenas son de izquierda, no todos los indígenas van a estar en este movimiento y no tiene tantos indígenas como Bolivia. Entonces hace de un movimiento un poco más pequeño, ¿no? Y menos fuerte, que también es un movimiento indígena que viene de las ONGs y tal, y que se ha ido configurando de otra manera. Sin duda los debates los hace mucho más interesantes tener
a un personaje como estos y con este recorrido que tiene en las mesas de discusión y una opción en una boleta. Yo sí creo que el mensaje es que el neoliberalismo se acabó, que los golpes no se sostienen y que la democracia sirve para traer los proyectos que verdaderamente quiere la gente y que la izquierda va a recuperar Latinoamérica un país a la vez, y estamos hoy en el momento en el que probablemente en el futuro Andrés Manuel sea el presidente que encabece la voluntad, digamos, de izquierda, siendo México un país tan fuerte, junto con otros presidentes de otros países, como el caso de Argentina, y yo celebro, me da mucho gusto, creo que el correísmo hizo muy bien a Latinoamérica y tiene que seguir fortaleciéndose, y dejaría sobre la mesa que Andrés Arauz es un hombre sumamente joven y es un académico y puede traer también una nueva cara al correísmo, porque el correísmo también se tiene que modificar y tiene que renovarse, como espero en Latinoamérica, como espero en México también Morena lo haga en su momento, ¿no? Y mira, y al respecto a lo que menciona de esa posibilidad de que el presidente de México lidere, digamos, este tipo de alianzas con otros presidentes de izquierdas, el canciller Ebrard anunció hoy justamente que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, estará como invitado especial en la ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera el próximo 24 de febrero, a invitación del presidente López Obrador, ¿no? Como que, digamos, empiezan a lanzar estos guiños al menos. Rapidísimo, Ana, porque nos tenemos que ir a corte. Sí, muchísimas gracias. De entrada quisiera saber qué es lo que toman para que me compartan, para poder alucinar tan bonito, porque, a ver, señalar, el ZNL ya se ha manifestado por lo menos 2 veces en contra de López Obrador, así que no pueden decir que tienen simpatía en ese movimiento, es un movimiento histórico completamente aparte de lo que ustedes llaman obradorismo. Señalar la cantidad de pobres que está generando la Cuarta Transformación aquí, en menos de 2 años han triplicado la cifra de pobres que ustedes recibieron. También señalar que el que un indígena llegue al poder, aunque es un gran logro histórico y no sé, que fortalece muchas culturas, aquí en México vivimos a Benito Juárez, que también era indígena y no logró la erradicación de la pobreza de los indígenas en el país. Entonces no tenemos por qué romantizar el origen de las personas en este sentido si no das resultados para tu gente. Benito Juárez no logró que los indígenas dejaran de ser pobres en México. Entonces no hay que mezclar tantos temas con esta idea suprema que tienen de que el presidente algún día encabece las izquierdas de las Américas, porque no va a pasar, ni siquiera sabemos qué va a pasar en México. Bueno, pues es eso de que las alianzas diplomáticas, Ana, pues tienen mucho más que ver con el origen de un presidente, y creo que pues México, con la nación como es, de más de 126 millones de personas, y tiene un potencial, digamos, para liderar en efecto a gobiernos de izquierda o ser, digamos, por lo menos el que lleva a foros multilaterales temas, como lleva, por ejemplo, de la vacunación, para que no se queden los países del Caribe y que no se quede América Latina y el mundo en desarrollo sin ellas, ¿no? Sin las vacunas. Pero rápido, veloz, porque sí tiene un punto, lo del STLN coincido, el STLN ha criticado en varias ocasiones a Andrés Manuel, digamos que desde el Andrés Manuel jefe de gobierno, luego el Andrés Manuel del movimiento de Morena y ahora el presidente López Obrador. Es que ese es mi ejemplo, que el otro candidato es de un movimiento similar al de ZLN. Lo que yo decía es, en un escenario, poniéndolo en temas de México, es como si en el 2024 fuera un candidato de Morena con un candidato en la boleta del ZLN. Eso es lo que está pasando en Ecuador. Eso es lo que yo decía. No hay coincidencias entre los dos. Bueno, ya tuvimos una candidata del LZ, ¿no? Marichuy. Sí, pero no pasó. Sí, bueno. No tuvo el dinero a Margarita para juntar las firmas. Bueno. Déjame hacer una pausa. Si quieren, luego retomamos este tema de por qué Marichuy no le fue tan bien en la elección. Veloz dice que fue tema de dinero, pero creo que hay otras cosas también por ahí de fondo también que podríamos discutir, también tema interesante. El programa de hoy me encantó porque no hablamos tanto de los temas que están en la coyuntura, sino hablamos de otros temas que también nos interesan. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos con la paparrucha de esta noche. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. El hallazgo de nuevas variantes del SARS-CoV-2 mantiene al mundo en alerta. Seguramente has escuchado sobre la variante del Reino Unido o la de Sudáfrica, pero ojo, esta denominación no indica que se hayan originado en esos países. Como cualquier otro virus, el SARS-CoV-2 ha mutado continuamente desde su detección en diciembre del 2019. Actualmente hay miles de versiones en circulación y en muchos casos las diferencias pueden no ser significativas. Pero en otras variantes sí pueden hacer que el virus sea más contagioso, como las identificadas en el Reino Unido, en Sudáfrica y en Brasil hasta el momento.
Las tres han sufrido cambios en la proteína espiga, la parte del virus que se aferra a las células humanas para reproducirse y que se ve como una corona. Pero recuerda, estos nombres se los ha dado la prensa solo para distinguirlas. En realidad, los científicos les asignan un nombre alfanumérico y el país solamente es indicativo del lugar donde fue detectada, pero esto no significa necesariamente que ahí hayan surgido. Desde el inicio de la pandemia, autoridades sanitarias de todo el mundo se han dedicado a estudiar la evolución del virus. El Reino Unido es uno de los países que más ha contribuido a determinar el ADN de la COVID-19 y sus mutaciones, lo que ayudó a detectar la primera variante en el condado de Kent. Lo mismo ocurrió en Sudáfrica y en Brasil. En México, la semana pasada se detectó una mutación en el estado de Jalisco. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, informó que ya está trabajando para definir si se trata o no de una nueva variante. Estaremos muy atentos a lo que se informe. Mientras tanto, no caigas en la paparrucha. Las variantes pueden detectarse en un país y haberse originado en otra parte del mundo. No seas como Trump, que le llama al virus el virus chino. No bajes la guardia. Recuerda que la mejor forma de prevenir contagios es lavarte las manos, mantener la sana distancia y sí, usar cubrebocas, especialmente en espacios cerrados, así como no asistir a reuniones. Gracias por habernos acompañado este martes. Mañana se quedan con Mariana, mañana es noche de tercer grado, así que Mariana estará por acá. Gracias, Estefanía, gracias, Ana, gracias, Alejandro, y gracias, Martín. Cuídate mucho, cuídense, nos vemos por acá de regreso el jueves.